Hola, bueno, este es el primer vídeo de la serie. Para pasar la cuarentena em, hablé con alguna gente y habíamos pensado que podíamos hacer una serie de vídeos donde me escribís preguntas de cosas que os interesen o os produzcan algún tipo de curiosidad. La mayor parte de los temas que me habéis mandado son cosas de Japón, que tiene sentido, pero vamos, lo que queráis también se puede tratar. De los temas de Japón, el primero que me habéis enviado es que explique un poco lo que es el Shinto. Voy a intentar que los vídeos no sean de más de 5 minutos para que no se hagan muy tediosos. El Shinto, para los que no estéis muy familiarizados con el tema, es algo así como o se describe muchas veces como la religión nativa o originaria de Japón. Pero esto es una definición muy problemática. Shinto, etimológicamente, los dos kanjis, que son los ideogramas chinos que se usan para escribir algunas palabras en japonés, Shinto se compone del kanji de los kami, que son espíritus o dioses, y el de to, que es camino. Es decir, que el Shinto sería algo así como el camino de los dioses o de los espíritus. El problema de llamarlo la religión aborigen del país es que el Shinto es una serie de creencias, si lo queremos definir de esta forma, que ha fluctuado y que ha sido un constructo, una consecuencia de diferentes pugnas ideológicas dentro de Japón. El Shinto como tal se ha estudiado muchas veces relacionado con un libro, que es el libro del Kojiki, las crónicas de los antiguos hechos del país, se puede traducir así. El Kojiki es un libro que se escribe en el 711-712 por un cortesano, no Yasumaru, al cual la emperatriz de ese momento le pide que escriba un texto donde quede fijado cuál es la línea genealógica que marca desde el inicio de la creación de Japón y los dioses de la cosmología japonesa hasta el reinado de esta emperatriz. ¿Vale? Entonces es un libro que tiene una razón ideológica muy fuerte, que es justificar eh, que está en el trono esta emperatriz. Y Onoyasuma lo que hace es recopila información de diferentes fuentes, literatura oral, pero también literatura o algunos escritos que podían estar ya existentes. Es el primer libro que se escribe en japonés, porque antes se escribía en chino usando caracteres chinos. Y el problema, la complicación que le da o que tiene la interpretación de este libro es que se escribe en ideogramas chinos, usando ideogramas chinos, pero en japonés. Con lo cual las traducciones, la forma de entenderlo es bastante complicada. Eh, el papel del Shinto entonces siempre va a estar muy relacionado con el culto al emperador o a la figura del emperador. El emperador como institución, no tanto como individuo, que en ocasiones también. Entonces el Shinto va mutando y va transformándose durante las diferentes épocas de Japón y entonces en el 1868 se produce lo que se llama la restauración Meiji, que es un momento en el cual se decide que el emperador tiene que volver a tener el poder que tenía antes. Pero esto se hace con la creación de un estado moderno en Japón, es decir, un estado eh, moderno en el sentido occidental de la palabra, porque es un momento en el que Japón estaba pugnando con los poderes occidentales por su supervivencia. Y es en este momento donde el Shinto, en oposición al budismo, que había estado apoyando a las dictaduras anteriores, el Shinto se configura como el esqueleto ideológico donde se va a sustentar el nuevo Estado con el emperador a la cabeza. Entonces el Shinto va a tener muchísima relevancia, pero también muchísima relación con la figura del emperador. Y esto en el 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Japón, va a ser muy problemático. La reconfiguración del Shinto y la redefinición del Shinto, es decir, qué papel va a tener ahora que la figura del emperador ha variado. Problema, se hace un congreso donde los popes o los expertos del Shinto
se reúnen para definir lo que es Shinto y para poder darle una nueva configuración y no se consiguen poner de acuerdo. Ni siquiera consiguen ponerse de acuerdo en si eso no es una religión, si se puede denominar religión o no. Hago toda esta introducción histórica para explicar la dificultad que tiene de definir el Shinto y de entender lo que es el Shinto. La academia o los expertos occidentales que se han centrado mucho en estudiar qué significa esto de Shinto han tenido también sus problemas. Yo creo, o en mi opinión, una de las definiciones más útiles que yo he encontrado viene eh, de John Nelson, de un libro que se llamaba... ¿cómo era? Enduring Identities, The Guise of Shinto, donde explica la relación que tiene el sintoísmo o el Shinto con el Estado y con el Japón contemporáneo. Entonces, una de las definiciones que él da, que a mí me parece bastante interesante, dentro de mis conocimientos, es que Shinto es la observación o el respeto a la forma en la que algunos espíritus, que se pueden llamar dioses o no, que son los kami, se manifiestan a través de los fenómenos naturales, con toda la complicación de lo que es natural y lo que no es natural. Pero básicamente es, por poner un ejemplo, no es tanto que una roca o una montaña sea un dios, que es lo que a veces se confunde cuando se ven películas o cuando se estudia el Shinto, sino que un dios o una entidad sobrenatural se manifiesta a través de los fenómenos que ocurren en esa montaña. Es decir, si te cae una roca en la cabeza, no es que esa roca sea un dios, sea un kami, sino que un kami se ha manifestado a través de esa roca para que te caiga encima de la cabeza. ¿Vale? Esa es la definición que yo creo que mejor funciona cuando se estudia el Shinto. Lo que pasa es que el sintoísmo o el Shinto en los últimos años, y cuando hablo de los últimos años me refiero a periodos históricos, es decir, los últimos 20, 30 años, con la representación del Shinto en la cultura popular japonesa, sobre todo en películas de Hayao Miyazaki, voy a empezar a usar la forma que se usa en Japón, ¿vale? Que es que se pone primero el apellido. En las películas de Miyazaki no es que hable explícitamente del Shinto, pero el Shinto se ha reconfigurado dándole un toque más ecologista, más verde, lo que se llama a veces Midori Shinto, que intenta representar el sintoísmo, ya que hablaba tanto de los espíritus a través de la naturaleza, etcétera, etcétera, el Shinto como una religión y una ideología muy, muy verde, muy, muy ecologista, y no tiene nada que ver con eso. El ejemplo claro, y hay una tesis sobre eso, que si queréis me pedís las referencias, que habla de cómo ciertas películas han construido ese Shinto verde. Ejemplo claro es La princesa Mononoke, Mononoke Hime, que es una de las películas más relevantes de Estudio Ghibli, en tanto en cuanto fue la primera película de animación que consiguió estar en el top número 1 de las películas que más habían vendido en Japón. En La princesa Mononoke se observa esa especie de idea donde hay un Japón ancestral que vive en los bosques, que es una creencia de Japón, o sea, de Japón, de los japoneses y de ciertos japoneses, que en los bosques la naturaleza se constituye y se manifiesta a través de diferentes dioses, como el espíritu que hay en el bosque, etc. Perdonad que es que había que aplaudir a los sanitarios, todavía se oyen las campanas y aplausos. Y no sé por dónde me había quedado, pero bueno, simplemente eso, recopilar que ciertas de estas películas, como decía, o de estas series y productos de la cultura popular, han empezado a construir su propia forma de entender el Shinto. Lo último que quería decir antes de terminar es que el Shinto también se ha mezclado, se ha nutrido también mucho de creencias fragmentadas en Japón. Pero cuando se construyó el Shinto hace 2 siglos, el Shinto moderno y lo que se ha ido construyendo después recurrieron mucho a las creencias de cada una de las zonas o de las aldeas.
Y entonces voy a abrir un momento el gato. Gordy, si quieres entrar, entra ya. Y hay en algunos ámbitos de la academia lo que se llama el folk religion, que es la religión folk, la religión de cada una de las regiones. Y en esos casos, por eso digo que ha habido cierta hibridación o cierta mezcla, porque el Shinto es un compuesto de diferentes y muy heterogéneas creencias. Y yo creo que ya se ha hecho un poco largo el vídeo, me he pasado, pero bueno. Lo único que quería decir, no sé si esto sigue grabando porque Gordy lo ha quitado, vale, es... voy a seguir haciendo temas porque me han mandado bastantes temas, pero si queréis cualquier cosa o si hay algo que no os haya quedado claro o incluso que no estéis de acuerdo con ello, lo ponéis en los comentarios. Y si queréis proponer algún tema también, lo que sea, ¿vale? La idea va a ser ir haciendo estos vídeos de 5 o 10 minutos, lo que se me alarguen, hablando de un tema concreto y no tanto resolviendo dudas, sino explicando yo más o menos cuál es la complejidad de por qué persisten estas preguntas. Porque las preguntas que me habéis hecho hasta ahora me parecen muy interesantes y muy complejas, aunque parezcan muy sencillas. Bueno, un saludo a todos, cuidaos y que por lo menos estos vídeos sirvan para, como poco, entreteneros un poco. Bueno, Gordy se despide también.